Hola a todos, les deseo un día lleno de paz. Hoy seguiremos los pasos de Ye, un hombre que ha pasado por el dolor de una ruptura, pero que aún guarda en su corazón la fe en la felicidad. Después de muchos años separados, tú y su exesposa ha regresado. Ese encuentro ya no es para reproches, sino para cerrar el pasado y abrir un nuevo comienzo. En ese camino, Ye vuelve a ver a los abuelos de Maya, recibe su comprensión y finalmente regresa junto a Huyen y la pequeña, donde hay risas, fuego en la cocina y verdadera tranquilidad. Esta es una historia sobre el perdón, el valor y la creencia de que después de la lluvia el cielo siempre vuelve a brillar. Acompáñame en este viaje llamado Cuando Ye vuelve a casa para sentir que a veces la felicidad no está en un lugar lejano, sino justo donde alguien todavía nos espera. Por la tarde la lluvia acababa de cesar. Las últimas gotas aún colgaban del tejado cayendo una a una con un sonido constante tic, tic. Ye estaba sentado junto a la mesa de madera con su viejo teléfono frente a él. La luz amarillenta de una lámpara de aceite envolvía la habitación en una calma silenciosa. De repente, la pantalla se iluminó. Un nombre familiar apareció. Tui. Se quedó inmóvil con la mano temblando ligeramente. Su corazón latía rápido no por miedo, sino por una mezcla de emociones, sorpresa, ansiedad y una leve sensación de alivio. Presionó el botón para contestar. La voz de una mujer sonó al otro lado, lenta pero fría. He vuelto, Ye. El aire pareció detenerse por un instante. Él levantó la vista hacia la ventana donde las gotas seguían deslizándose por el cristal. Su voz tembló ligeramente. ¿Qué dijiste? ¿De verdad has vuelto? Sí, he vuelto. Quiero verte, para hablar de todo. Ye guardó silencio unos segundos. El pasado regresó como una marea, los años de discusiones, lágrimas, noches solitarias en una casa vacía y aquella imagen de Tui marchándose sin mirar atrás. Pero ahora en su corazón ya no había rencor. Solo el deseo de cerrar un ciclo, de terminar todo con claridad. ¿Dónde estás?, preguntó con voz serena. En la casa antigua, la de antes. ¿Puedes venir? Necesitamos hablar con calma. De acuerdo, respondió con firmeza. Iré. Esta vez para poner fin a todo. Cuando la llamada terminó, Ye permaneció quieto un largo rato. Afuera, la lluvia volvió a caer suavemente, pero dentro de él había una luz tenue, como si la tormenta que llevaba años en su pecho estuviera a punto de disiparse. Respiró hondo y miró hacia la habitación donde Huyen arrullaba a Maya. En el rostro de la niña había una paz inmensa, y entonces comprendió que si lograba cerrar su pasado podría abrir un verdadero futuro para los tres. A la mañana siguiente la niebla cubría los surcos del huerto frente a la casa. Huyen, con las manos manchadas de tierra, arrancaba con cuidado las plantas cubiertas de rocío. La luz del amanecer hacía brillar su cabello con un tono castaño claro. Ye salió de la casa con paso más ligero que de costumbre. Su rostro mostraba algo distinto, una mezcla de alivio y entusiasmo, como quien ha dejado atrás una pesada carga. Huyen gritó con alegría. Tengo una noticia buena para ti. ¿Quieres saberla? Ella levantó la cabeza aún con el manojo de verduras entre las manos y sonrió. Me intrigas, cuéntame. Él se acercó con los ojos llenos de determinación. Ella ha vuelto. Tui me llamó anoche. Quiere verme para hablar, para cerrar todo. He esperado este momento mucho tiempo, Huyen. La sonrisa de Huyen se desvaneció por un instante. Intentó mantener la calma, aunque en sus ojos se notaba cierta inquietud. Entonces, ¿vas a verla? Sí, respondió con suavidad. Tengo que hacerlo. Quiero que todo quede claro sin nada que nos ate al pasado. Si puedo romper con lo que fue, quiero empezar de nuevo. Contigo. Huyen bajó la mirada. Una gota de rocío cayó sobre su mano fría como el silencio entre ellos.
Lo entiendo, susurró. Todos necesitamos cerrar el pasado para abrir el futuro. Ye tomó su mano y la apretó con ternura. Te lo prometo, será la última vez que mencione su nombre. Quiero organizar una pequeña boda. Nada ostentoso, solo tú, yo y Maya. Un verdadero hogar, Huyen. Sus palabras sonaron como una melodía cálida en aquella mañana serena. Los primeros rayos del sol iluminaron el jardín húmedo y cada gota de agua relucía como cristal. Huyen lo miró largo rato. En su mirada había algo de duda, algo de miedo, pero sobre todo fe, una fe frágil pero hermosa. Ve, dijo suavemente, Maya y yo te esperaremos para comenzar un nuevo capítulo. Ye sonrió. No sabía qué le deparaba el camino, pero en ese instante creyó firmemente que si uno se atreve a enfrentar el pasado, la felicidad deja de ser un sueño lejano. El frío había disminuido, pero el rocío aún se aferraba a los tejados. Ye permanecía quieto junto a la mesa de madera antes de salir. Sobre la mesa había varios papeles amarillentos, el acta de divorcio, una copia del registro familiar antiguo y una fotografía tomada muchos años atrás, él y Tui, el día de su boda bajo un arco de bugambilias moradas. Miró la foto largo rato, luego la dobló y la guardó en el bolsillo. No porque aún la echara de menos, sino porque quería mirarla de frente, para poder cerrar todo. Se puso su vieja chaqueta, la marrón, la que lo había acompañado por tantas lluvias y soles. Afuera, su motocicleta esperaba en el porche con gotas de agua aún sobre el asiento. Las limpió con la mano, se colocó el casco y miró hacia la casa una vez más. Huyen estaba de pie en la puerta. Su cabello caía suelto y en su mirada se mezclaban la preocupación y el cariño. No dijo nada, solo asintió levemente una despedida silenciosa. «Me voy», dijo Ye en voz baja. «Sí, cuídate», respondió ella con la voz temblorosa. Él asintió y encendió el motor. El sonido ronco y viejo se mezcló con el silbido del viento entre los bambúes. La moto avanzó despacio por el camino del pueblo cubierto de niebla, donde los charcos reflejaban un cielo gris plateado. El olor a tierra húmeda subía trayendo consigo los recuerdos de lluvias pasadas, como si el pasado mismo lo llamara a mirar atrás. Ye condujo despacio. El camino le resultaba familiar y sin embargo lejano. En cada curva los recuerdos regresaban. El día en que Tui se fue, la lluvia caía a cántaros y el coche que la llevaba desapareció entre el agua. El día en que él se quedó parado frente al portón con el paraguas roto en la mano, sin saber si debía retener o soltar. Hoy también llovía y el camino era el mismo, pero su corazón ya no lo era. Ya no era el hombre que se aferraba al pasado, sino alguien que iba en busca de su propia liberación. La moto se detuvo frente a la vieja casa. Las paredes estaban cubiertas de musgo, la puerta de madera oscurecida por el tiempo. Las bugambilias moradas aún colgaban del techo agitándose con la brisa. Ye apagó el motor y bajó. Durante un instante escuchó el canto leve de los gorriones en el tejado y el goteo del agua sobre la tierra mojada. Todo estaba silencioso, extrañamente en paz. Golpeó 3 veces la puerta. Se abrió. Una mujer apareció más delgada que antes, el cabello recogido, el rostro marcado por el tiempo. Pero en sus ojos seguía el mismo brillo de antaño. «¿Has venido?», dijo Tui con voz baja y algo quebrada. «Sí», respondió Ye con tono grave. «Dijiste que querías hablar claro. Yo también». Se miraron en silencio por unos segundos. No era un silencio de indiferencia, sino el de 2 personas que alguna vez compartieron un hogar y ahora solo compartían recuerdos. «Pasa», susurró ella. «Hablemos adentro. Al fin y al cabo este lugar una vez fue tu casa». Ye entró. Todo seguía igual: la mesa de madera, la ventana abierta al campo, la cortina de flores aún colgada, aunque desteñida por el sol. Sobre la mesa una tetera humeante y 2 tazas de porcelana. «¿Quieres té?», preguntó ella con voz suave. «No».
Habla directamente, Tui. He venido para terminar con esto. Sus palabras cayeron en la quietud del aire como un corte que partía en dos el pasado. Tui levantó la vista, los ojos le temblaban. Se sentó acariciando el borde de la taza. Tienes razón. Yo también quiero terminar. Me fui demasiado tiempo. Y sé que lo que se pierde ya no se puede recuperar. Ye la miró con serenidad. No te guardo rencor. Solo quiero claridad. Te fuiste, lo acepto. Pero ahora tengo a alguien a mi lado y a una niña a quien amo como si fuera mía. Solo quiero vivir con dignidad, sin que me vean como el hombre cuya esposa lo abandonó. Tui bajó la cabeza. Su voz tembló. Lo sé, escuché que estás bien, que tienes una mujer buena y una niña encantadora. Me alegra por ti de verdad. Gracias, dijo él con la voz ronca. En cuanto a los papeles, los traje. Sacó una carpeta del bolsillo y la puso sobre la mesa. Aquí está el antiguo documento de divorcio. Solo falta tu firma y todo terminará oficialmente. Ya no nos deberemos nada. Tui miró los papeles. Una lágrima cayó empapando la madera. Cuando me fui, pensé que tú ya no me necesitabas. Ahora entiendo que fui yo quien abandonó lo mejor que tenía. Nadie tuvo la culpa, respondió él. Solo fue el momento. Ella sonrió débilmente. ¿Podrías firmar por mí? Me tiemblan las manos. Él guardó silencio unos segundos y luego empujó el papel hacia ella. No. Tienes que hacerlo tú. Es la única manera de cerrar de verdad el pasado. Ella asintió, tomó el bolígrafo. La punta tembló un instante y luego se movió. Una firma corta, firme. Suficiente para poner fin a una historia larga. Ye se levantó. Gracias. Ahora puedo seguir viviendo. Se giró para marcharse. Tui lo llamó con voz quebrada. Ye, te deseo felicidad. Con ella. Y con la niña. Él no miró atrás. Salió. La lluvia había cesado, solo quedaba una brisa fría que hacía temblar las bugambilias. Encendió su vieja moto. El motor rugió como un corazón profundo, constante en paz. Se alejó sintiendo cómo un peso se desprendía de su pecho. En el horizonte los primeros rayos de sol atravesaban las nubes grises. En el camino de regreso vio cómo la niebla se disipaba y la luz dorada se extendía sobre los campos. Sonrió una sonrisa pequeña pero sincera. En su corazón solo quedaba un pensamiento. Ahora sí. Puedo volver a casa de verdad. La luz del atardecer caía en diagonal a través de los bambúes, tiñendo el camino del pueblo con un tono dorado y suave. El viento traía consigo el olor del heno recién cortado de la tierra húmeda tras la lluvia de la mañana y el canto de los pájaros regresando a sus nidos. La vieja motocicleta de Ye avanzaba despacio por el camino de tierra roja, dejando detrás huellas mojadas que brillaban sobre el suelo. Acababa de salir de la casa de Tui. Los papeles estaban firmados, las palabras no dichas al fin. El peso en su pecho parecía haberse ido con el viento, aunque quedaba aún una ligera quietud, como el eco de una melodía triste que acaba de apagarse. Ye redujo la velocidad. Frente a él se abría una pequeña bifurcación que llevaba a la antigua casa de los padres de Tui, un lugar que conocía bien, donde una vez se escuchaban risas y donde lo llamaban yerno. Una sombra de duda cruzó su mirada. Luego respiró hondo y asintió para sí. Debería pasar por allí. Al fin y al cabo debo despedirme de ellos una vez más. Se detuvo al borde del camino y miró alrededor. A un costado, un pequeño puesto bajo un techo de hojalata exhibía racimos de plátanos, canastas de guayabas naranjas y algunos ramos de flores silvestres. Ye se acercó. «Buenos días. ¿Me prepara una canasta con frutas frescas y un poco de té seco, por favor?» La vendedora, una mujer de mediana edad, le sonrió. «¿Vas a visitar a alguien importante, muchacho? Solo
A unos viejos conocidos, respondió Ye con voz suave y mirada lejana. Ató la canasta cuidadosamente a su moto y siguió su camino. El aire soplaba ligero con un aroma a naranja y hojas de té sencillo pero extrañamente cálido. La entrada de la casa apareció detrás de un grupo de palmeras y un seto de hibiscos. Todo seguía igual: el techo de tejas envejecidas, los hibiscos en flor, el pozo de piedra aún lleno de agua clara. En el porche, el anciano leía el periódico y la abuela limpiaba verduras sobre una mesa baja. Al escuchar el ruido de la moto, ambos levantaron la vista. Ella entrecerró los ojos y exclamó con alegría: «¡Vaya si es Ye! ¡Has venido, hijo!». El anciano dejó el periódico y se levantó. «Ye, hace mucho que no te vemos. Entra pronto que está cayendo la tarde». Ye sonrió y llevó la moto al patio. Se inclinó con respeto. «Buenas tardes, abuelos. Hace tiempo que no pasaba por aquí, hoy quería venir a saludarles un rato». Dejó la canasta sobre la mesa, unas naranjas, un poco de té sencillo pero sincero. La abuela lo miró y suspiró. «Siempre trayendo cosas, hijo. Con verte volver ya nos basta». Ye sonrió hablando despacio. «Lo sé. Pero hoy quería venir a despedirme. Quizás sea la última vez». El ambiente se volvió silencioso. La abuela lo miró preocupada. «¿La última vez? ¿Has visto a Tui, verdad?». Él asintió con una mirada serena y profunda. «Sí. Acabo de salir de allí. Entre ella y yo, todo terminó, abuelos». Ella bajó la cabeza. Sus manos temblaban mientras sostenía el manojo de verduras. Entonces, ¿es definitivo?, preguntó con voz quebrada. «Sí», respondió Ye inclinando la cabeza. «Si seguimos aferrados, solo sufriremos más. No quiero que nadie viva cargando con el pasado. Ahora ella tiene su camino y yo el mío. Solo deseo que ustedes no estén tristes». El anciano guardó silencio unos segundos. Luego asintió lentamente. Su mirada se detuvo en el rostro de Ye, aquel hombre bueno que una vez fue su yerno querido. «Has hecho lo correcto», dijo con voz firme. «Hay cosas que no se salvan con sacrificio. Lo importante es vivir con rectitud sin rencor. De Tui nos encargaremos nosotros. No te preocupes». La abuela suspiró. Ella fue la que se equivocó. Irse fue su error, no el tuyo. Nosotros lo sabemos. Mientras tú vivas bien con una mujer que te quiera y te cuide, estaremos en paz». Ye sintió un nudo en la garganta. Bajó la cabeza y murmuró: «Gracias, abuelos. Aunque ya no sea su yerno, siempre les estaré agradecido. Solo deseo que estén sanos. Cuando tenga tiempo volveré a visitarlos. No como parte de la familia, sino como alguien que siempre consideró este lugar su hogar». El anciano sonrió, se levantó y le dio una palmada en el hombro. «Esta casa siempre tendrá sus puertas abiertas para ti, Ye. Fuiste parte de esta familia y eso no cambia». La abuela se volvió disimulando las lágrimas. Sobre la mesa junto a las verduras colocó unas batatas y dijo en voz baja: «Llévalas contigo. Que ella te prepare una sopa. Escuché que ahora vives con Huyen. Esa muchacha es buena. Nos alegra por ti». Ye sonrió con ternura. «Sí, abuela. Es una buena persona. Le debo a la vida una oportunidad y esta vez quiero vivirla con todo mi corazón». El anciano asintió. «Sigue así. No mires atrás. Lo que te espera adelante es tu verdadero hogar». El cielo se tornaba color naranja, los últimos rayos del sol atravesaban los bambúes e iluminaban el rostro de Ye. Él se inclinó una vez más, tomó la canasta vacía y fue hacia su moto. «Me despido, abuelos. Cuídense mucho. Ve tranquilo, hijo. Está anocheciendo, seguro Huyen y la pequeña Maya te esperan». El motor rugió suavemente y luego se fue perdiendo a lo lejos. Los ancianos permanecieron en la puerta mirándolo partir con una mezcla de ternura y alivio, como quien despide a un ser querido que al fin ha encontrado el camino de regreso.
En el trayecto, el viento jugaba con su cabello trayendo el olor del humo de las cocinas y del arroz maduro. Ye ya no sentía el peso en el pecho. Frente a él, entre los bambúes, se divisaban las luces de la casa de Huyen como una lámpara esperándolo. Pensó en silencio. Tal vez la paz no sea olvidar el pasado, sino tener el valor de decir adiós. Aceleró con una sonrisa tranquila en los labios. El cielo ardía en tonos rojos, el viento era tibio, y a lo lejos la risa de un niño sonó como un himno de regreso para el hombre, que tras media vida de tormentas finalmente volvía a su verdadero hogar. El camino de tierra que llevaba a la pequeña casa de Huyen apareció bajo la luz dorada del atardecer. La puerta de bambú estaba entreabierta, una enredadera de calabazas se extendía sobre ella, y en el porche Huyen sacudía las verduras, mientras Maya jugaba con un gatito, sus mejillas sonrosadas brillando bajo los últimos rayos del sol. Cuando el motor de la moto se detuvo, Maya giró enseguida y gritó emocionada: «¡El tío Ye ha vuelto! ¡Mamá, el tío ha vuelto!». Huyen levantó la vista y al verlo, una sonrisa dulce apareció en sus labios, la sonrisa de quien ha esperado en silencio pero con fe. Ye estacionó la moto, se quitó el casco y entró al patio. La luz del crepúsculo iluminaba su rostro cansado pero tranquilo como el de alguien que por fin ha dejado atrás un largo pasado. Huyen le preguntó con voz suave algo preocupada: «¿Has estado fuera todo el día? ¿Estás bien? ¿Todo salió bien?». Él asintió con una mirada serena y cálida. «Sí». Todo terminó, Huyen. La vi, hablamos. Dijimos todo lo que había que decir. Ya no queda rencor ni remordimiento. Huyen lo observó un momento, asegurándose de que sus palabras fueran sinceras. Luego sonrió y dijo despacio: «Entonces, por fin te has liberado». Ye asintió levemente. «No solo yo, también ella. ¿Y tú?». Se acercó y abrió la canasta que llevaba consigo dentro unas batatas y naranjas que los abuelos le habían enviado. «Esto es para ti de parte de ellos», dijo sonriendo. «La abuela me dijo: esa chica es buena, cuídala bien, muchacho». Huyen soltó una risita con los ojos ligeramente húmedos. «¿Aún se acuerdan de mí?». «Claro», respondió él. «El abuelo dijo que esa casa aún me considera parte de la familia». Ella guardó silencio un instante mirando hacia el horizonte. «Las personas buenas siempre reciben cosas buenas», susurró. Él sonrió tocándole el hombro con ternura. «Y yo te encontré a ti. Lo mejor que me ha pasado». El viento de la tarde sopló suavemente haciendo que el cabello de Huyen se moviera con ligereza. El olor del humo de la cocina llenaba el aire tibio y sereno como una manta de lana en una noche fría. Llegó la noche. Dentro de la pequeña casa, el fuego iluminaba los rostros familiares. Maya, sentada entre ellos, comía mientras contaba historias del colegio con los ojos brillando como 2 gotas de rocío. «La maestra me dijo que recité muy bien hoy. ¿Quieres que te lo lea, papá?». Ye sonrió y asintió. «Claro, hija, te escucho». Maya se levantó y recitó con voz clara. «Llega el viento del invierno, mamá enciende el carbón. Papá sonríe junto al fuego y nuestro hogar brilla como el sol de primavera». Los versos simples y puros los dejaron en silencio por un momento. Huyen miró a Ye con los ojos llenos de sentimientos que no necesitaban palabras. Él sonrió y respondió: «Has recitado muy bonito, Maya». Le sirvió un poco más de pescado en el cuenco, un gesto pequeño pero lleno de amor que hizo que la cocina pareciera más cálida que nunca. Después de la cena, cuando Maya ya dormía, Ye y Huyen se sentaron en el porche. La luna creciente colgaba en el cielo reflejando su silueta sobre el suelo de ladrillo. Se escuchaban grillos y a lo lejos el ladrido de algún perro. «Ye», dijo ella en voz baja, «¿qué piensas hacer ahora?». Él miró hacia la habitación donde dormía Maya.
Luego volvió hacia ella con una mirada decidida pero suave. Quiero empezar de nuevo, Huyen. No para olvidar, sino para vivir de verdad desde el corazón. Si tú estás de acuerdo, quiero celebrar una boda pequeña aquí mismo. Sin lujos, sin ostentación, solo nosotros, unos pocos familiares, una comida sencilla y unas flores blancas frente al patio. Huyen sonrió con lágrimas brillando en los ojos. Hablas como si fuera un sueño. No es un sueño, dijo él tomando su mano. Ya pasé por la tormenta. Ahora solo quiero vivir días tranquilos, contigo y con nuestra hija. Ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: si ese es tu sueño, lo haré realidad contigo. Afuera, el viento movía suavemente los bambúes. La lámpara de aceite titilaba, pero la luz seguía cálida, constante como su amor sencillo, honesto y duradero. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. El canto de los gallos resonaba en el pueblo. En el porche, Huyen tendía la ropa. Ye reparaba el marco de la puerta. Maya corría por el patio cantando alegremente. El sol caía sobre las nuevas tablas de madera, brillando suavemente como testigo de un nuevo comienzo. Huyen, llamó él esta tarde, iré al ayuntamiento a entregar los papeles. Vamos a registrar nuestro matrimonio de nuevo. Ella se volvió con los ojos radiantes como la luz de la mañana. Dijiste que no me harías esperar mucho, ¿verdad? Ye sonrió. Esta vez, prometo que nadie tendrá que esperar. La cámara se alejaba poco a poco. 3 figuras pequeñas, un hombre, una mujer y una niña de pie, juntas bajo el sol matinal en un patio aún cubierto de rocío. Sus risas se mezclaban con el canto de los pájaros, el viento y el humo de las cocinas. En la vida todos tenemos un viaje para reencontrar la paz. Pero a veces lo que buscamos no está en un lugar lejano, sino justo donde alguien nos sigue esperando bajo la lluvia junto al fuego, en un hogar pequeño lleno de amor. Trong tim.